Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría aguas, aguas que brotan para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, digan todos fuerte, abrió la peña. Abrió la peña. Y fluyeron aguas y corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Y el primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 1, habla de este pasaje y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron, digan fuerte, todos bebieron. Todos bebieron. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén y amén. Amén. Dale fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando nosotros imaginamos la salida del pueblo de Israel, podemos imaginar ese desierto lleno de polvo, vientos, el sol quemándoles la piel, los niños fatigados, algunos dejándose morir porque no tenían más fuerza, lleno de peligros, de sequedad. Tal vez uno puede imaginar ese desierto, pero la palabra del Señor dice otra cosa. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel salió y Dios extendió una nube sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios extendió en el día una nube para que los protegiera del calor. Y en la noche una columna de fuego los alumbraba, los abrigaba en ese frío y hacía huir los escorpiones y las serpientes que salen a esa hora en el desierto. ¿Alguien de ustedes saben quién era esa nube y ese fuego en las noches? ¿Alguien puede decirme quién era esa nube? Esa nube era la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero eso no fue todo. La Biblia dice que ese pueblo caminaba con el oro de Egipto, con los vestidos de Egipto, que ese pueblo caminaba como viendo al invisible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso no fue todo. La palabra del Señor dice que en el desierto, cuando ellos tuvieron hambre, cuando ellos se levantaban por la mañana, el Señor había enviado el pan del cielo para que desayune su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la tarde tenían su cena, y cuando
querían carne, el Señor enviaba un viento recio y soplaba las codornices en el desierto y comían hasta saciarse. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. 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 Pero eso no fue todo. Y aquí es donde quiero detenerme. La Biblia dice que Dios abrió la peña para darles aguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra del Señor que todos bebieron de esa bebida espiritual, que todos bebieron de la roca espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien sabe quién es esa roca que brota agua? ¿Alguien sabe quién es esa roca espiritual que está puesta también para nosotros? Esa roca es Cristo nuestro Señor. Y no era como que Dios tocó o Moisés tocó la vara y de una piedra salió agua y todos hacían cola para venir y beber de esa agua. La palabra del Señor en el Salmo 105 dice que de esa peña brotó aguas como un río que corría por el desierto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Todos bebieron de esas aguas. Todos bebieron. Y el libro de Corintios dice que esa roca los seguía, caminaba con ellos. ¿Saben? Alrededor de un río se desarrollan las más grandes civilizaciones. Donde hay un río, hay un pueblo, hay una comunidad. Donde hay un río se planta una ciudad. Y hay muchas ciudades en el mundo al lado de un río. En ese río se multiplican. ¿Cuántos dicen amén? No sé si alguien lo está entendiendo, pero hay un río espiritual y al lado de ese río, el que se planta al lado de ese río comienza a multiplicarse. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Es un río espiritual. Digan fuerte, es un río espiritual. Un río espiritual. No te estoy hablando de un río físico. Yo quiero decirte que la Biblia dice que hay un río. Todos digan fuerte, hay un río. Hay un río. Hay un río. El apóstol Juan, cuando describe la nueva Jerusalén, dice que hay un río en esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Hay un río cristalino, dice, y árboles al lado y al lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice que de esos árboles sus hojas son medicina para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que ese árbol da fruto todos los meses del año. Aleluya. Hay un río. Digan fuerte, hay un río. Hay un río. David habla de ese río en el Salmo 65. Y dice que ese río es el río de Dios. Y cuando Dios envía ese río, dice, se multiplican los ganados. Y cuando Dios envía ese río, los campos reverdecen, dice la palabra. Es un río de bendición. Digan fuerte, es un río de bendición. Es un río de bendición. Y en el Salmo 46 dice, es un río que alegra la ciudad de Dios. Amén. Es un río que no trae más carga. Es un río que trae gozo al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén.
El que está al lado de ese río nunca más está triste. El que está al lado de ese río nunca más está en derrota. El que está al lado de ese río nunca más está en angustia. El que está al lado de ese río se goza todo el tiempo. Si alguien lo cree, puede aplaudirle al Señor. Aleluya. Levanta tu mano y diga: hay un río. Hay un río. Hay un río. Isaías vio ese río, el profeta, y dice que cuando el enemigo venga contra su pueblo, Dios se levantará como un río con el soplo del Espíritu. ¡Aleluya! Y nos defenderá y levantará bandera sobre su pueblo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay un río que nos defiende. Hay un río que nos bendice. Daniel vio ese río en el capítulo 7 de Daniel. Y dice: vi un río que procedía del trono de Dios, y era como un río de fuego, y al lado había miles y miles que le servían, y se multiplicaban por millones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Digan todos fuerte: hay un río. Hay un río. Zacarías escribe y dice: y acontecerá que en aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas. Es un río de aguas vivas. ¿Cuántos dicen amén? Sansón derrotó a 1000 filisteos con la quijada de un burro, y se quedó agotado y se moría de sed, y clamó a Dios, y Dios hizo brotar un manantial en Jacoré, y de ese manantial, que significa el manantial del que clama. Y dice la palabra que se fortaleció bebiendo esas aguas y tuvo fuerzas, y juzgó a Israel 20 años más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta noche vamos a beber de esas aguas y vamos a tener fuerza para conquistar esta ciudad, y vamos a tener fuerza por un avivamiento por 20 años más. Si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Digan fuerte: hay un río. Hay un río. Aleluya. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 47, vio ese río, y ese río, dice la palabra, que entra hasta llegar al Arabá. El Arabá es el mar muerto donde no hay vida. Pero dice Ezequiel que cuando ese río toca las aguas hediondas del Arabá, cuando ese río toca las aguas muertas del Arabá, ese mar comienza a tener vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hay multiplicación de peces. Yo te digo, esas aguas hacen que la resurrección ¡Aleluya! comience a operar. ¿Alguien lo cree, mis hermanos? Esas aguas, las aguas hediondas de tu vida, hoy van a desaparecer, porque viene ese río de Dios. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y dice: y toda alma viviente que nadar en ese río vivirá. Y en Amén. realidad la traducción correcta dice: y toda alma viviente que nadar en ese río será avivada. Amén. Será avivada. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Yo creo que al Señor le podemos dar el mejor de nuestros aplausos. Aleluya. 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 Y dice que en ese río sus riberas comienzan a reverdecer y sus frutos son multiplicados. Es el río de Dios. Digan fuerte: es el río de Dios. Es el río de Dios. Amén. 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 Hay un río. Ese río es permanente. Ese río es todo el año. En el Evangelio, nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 4, se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob en Sicar, y dice que Jesús le dijo: dame de beber.
Y la mujer se asombró y le dijo: tú siendo judío me pides de beber. Porque judíos y samaritanos no podían verse, eran enemigos. Pero dice: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría aguas, aguas que brotan para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice: si tú tomas de este pozo volverás a tener sed, pero si tomas de las aguas, si bebes de las aguas que yo te daría, no volverías a tener sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Hay un río. Y dice que le habló a esta mujer, y esta mujer se dio cuenta quién era Él, que Él era el Mesías, que le ofrecía aguas vivas. Imagínese, esta mujer salía al mediodía con vergüenza. Salía no como todas salían en la mañana o en la tarde. Ella salía para no ser vista de nadie al mediodía, porque era grande su vergüenza, porque era grande su carga. Pero cuando ella se dio cuenta que Él era el Mesías, que le estaba ofreciendo aguas de vida, dice la palabra que ella soltó su cántaro y corrió a su pueblo y les dijo a todo el mundo. Eso es lo que hace ese río. Este río de lo que tú estás viviendo en depresión, en ansiedad, de lo que tú no tienes absolutamente nada, este río hace que el cántaro de tu vergüenza sea quitado, sea botado, y tú puedas correr en otra dimensión, siendo un instrumento en las manos de nuestro Dios. Esa mujer trajo a toda la ciudad a Cristo, y cuando esas aguas te tocan, tú harás lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. 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 Es curioso, porque en el capítulo 4 Jesús le ofrece aguas a esta mujer. En el capítulo 7 Jesús en Jerusalén les dice a todo el pueblo, le dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Pero en el capítulo 5 nos narra que había un estanque en Betesda, y que en ese estanque de Betesda un ángel del Señor descendía una vez al año y movía las aguas, y había una cantidad de enfermos alrededor de ese estanque, y el primero que se tiraba a esas aguas que estaban siendo movidas era sanado. Pero en esa escena aparece Jesús y conversa con un paralítico que había estado esperando 38 años. Imagínese esperar 38 años por un milagro. Y le dice: ¿quieres ser sano? Y él dice: no hay quien me empuje al agua. Él no se dio cuenta que él estaba queriendo meterse en un estanque, pero el que le hablaba era el río que él necesitaba para sanarse. Amén. El que le hablaba era la roca de donde brota el río de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la misma escena que vemos hoy en las iglesias. ¿Sabes? En las iglesias celebramos un aniversario, invitamos a un predicador para que venga a mover las aguas y tal vez uno se sane. Pero déjame decirte algo: hay uno que dice: yo tengo aguas, yo soy la roca que hace brotar el río de Dios. Y es un río que no es de una vez al año, es un río permanente, es un río donde tú puedes entrar todos los días de
fuerte aplauso al Señor. Aleluya. 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 Pero alguien estará preguntando esta noche, ¿dónde está ese río? ¿Quién es ese río? Ese río es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Les vuelvo a repetir, ese río es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso, dale el aplauso a Él. Aleluya. El río Aleluya. es el Espíritu Santo de Dios. Si ese río fluye, las aguas hediondas de tu vida hoy tendrán su fin. Si ese río fluye, toda alma viviente que entre en ese río será avivada. ¿Alguien puede decir amén? Si ese río fluye, no habrá sanidad en un servicio. Habrá sanidad, más sanidad, más sanidad. En ese río tú serás sanado. Cuando dicen amén. Si ese río fluye, habrá multiplicación. Y aquí quiero romper un mito que hay. Yo estoy en reuniones de pastores con ustedes también. Y en esas reuniones se mueve un celo. ¿A quién le profetizan? ¿A quién Dios lo elige como el avivador de Cajamarca? Y uno puede estar ahí. Las iglesias hoy en día viven en un espíritu de competencia, porque solo han conocido el estanque. Porque si conocieran el río, en el río todo se multiplica. Amén. En el río no hay celo. En el río creemos que la bendición para el pastor Walter es abundante, Amén. que la bendición para el pastor Kenji es abundante, Amén. que la bendición para familias con propósito, para el avivamiento de Cajamarca es abundante. En el río todo se multiplica. En el río me alegra las victorias de mis hermanos. Y en el río ellos se alegran por nuestras victorias. En el río no hay una figura. El río es la figura. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Dale fuerte ese aplauso a Él. Es un río que aviva. Es un río que multiplica. Es un río que sana. Es un río que aviva nuestras vidas. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. David habló de ese río. Daniel habló de ese río. Isaías habló de ese río. Zacarías habló de ese río. Pero el profeta Ezequiel nos da mayor detalle de cómo entrar en ese río. Y dice en el capítulo 47: Dios me hizo entrar en ese río 500 metros y las aguas estaban hasta los tobillos. Eso es una decisión. Entrar a ese río. Comienzas de a pocos. 500 metros más y las aguas me daban hasta las rodillas. 500 metros más y las aguas me daban hasta los lomos. 500 metros más, ya no se podía pasar sino a nado, dice el profeta. Amén. Así comienza esa aventura de entrar en ese río. Es de a pocos. Cuando el agua está hasta los tobillos es la decisión. Y la Biblia dice: ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno del reino de los cielos. Amén. Amén. Tienes que quemar tus barcos.
tienes que decir: voy a meterme a ese río. Voy a meterme a ese río. Y cuando dice el agua hasta las rodillas, significa una búsqueda implacable del río de Dios. Amén. Yo no sé si alguien le habla. Las aguas hasta las rodillas comienzan con la rendición al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando la iglesia comienza a doblar sus rodillas todos los días para buscar al Espíritu Santo de Dios, y con las aguas hasta los lomos, significa la fuerza del hombre en los lomos. La Biblia dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tienes que deponer tu manera de hacer las cosas. Tienes que deponer tu método de hacer la obra. Tienes que deponer tu fuerza, y dejarás que la fuerza del río te ayude a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor esta noche. Aleluya. Aleluya. Pero cuando dice que ese río ya no se puede pasar sino a nado, eso significa que cuando te abandonas en el río y eres como los que son llevados por el viento, a donde Él te lleva, tú te vas. Lo que Él te dice que hagas, tú lo haces. Eso es confianza. Los que saben nadar sabrán que para nadar en un río solamente hay que dejarse llevar. Es rendición, es confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías dice: bendito el hombre que confía en Jehová y no pone brazo de carne por confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Será como árbol plantado junto a un río. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que da fruto todo el año y sus hojas siempre estarán verdes, dice la palabra. Amén. El que confía, el que nada en ese río, es el que confía en el Espíritu Santo. Yo creo que Dios te trajo esta noche porque quiere poner su río delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque quiere poner ese río para que tú puedas tomar una decisión. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está diciendo: métete en ese río. Ya no camines por tu propio deseo, camina en las aguas del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Peripateite es la palabra griega que dice: andad alrededor del Espíritu. Es tiempo de meternos en el río. Digan fuerte: es tiempo de meternos en el río. Jalá en el hebreo, camina con Dios. Digan fuerte: camina con Dios. Camina con Dios. Digan fuerte: caminar con Dios. Caminar con Dios. Adán caminaba con Dios en la brisa de la tarde. Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. David caminó con Dios. El pueblo de Israel en el desierto, aunque era un pueblo terco, pero caminó con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Esta noche el Dios nos está hablando en nuestro corazón y dice: dejen de caminar satisfaciendo los deseos de la carne. Caminen alrededor del Espíritu. Métanse en el río de Dios. Alguien puede decir: desde este día Desde este día yo quiero caminar diferente. yo quiero caminar diferente. Quiero meterme en las aguas del río. Saben, mis hermanos,
Hace 8 años entendimos una cosa. Antes en nuestra casa el mejor lugar tratábamos de que sea la sala, tratábamos de que esté un poco adornada. Pero desde que entendimos que teníamos que meternos en el río, el mejor lugar de nuestra casa es el lugar donde buscamos la presencia del Señor. Amén. Andad en el Espíritu. Amén. Y les he dicho a los pastores, yo veo pastores haciendo campañas, haciendo conciertos, haciendo lo otro, yendo por un lado, por otro lado, pero difícilmente los ves andando en el Espíritu. La multiplicación dura una semana y dicen, dura es la obra del Señor, no se puede avanzar. Pero dice la palabra del Señor que en ese río de los peces se multiplican. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú caminas alrededor del Espíritu, las victorias no son victorias parciales, las victorias son victorias totales. Cuando tú caminas con el Espíritu, tus enemigos caen uno tras uno tras uno. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de enfermedades, de ruina, de pobreza, de escasez. Esos caerán delante de ese río. ¿Cuántos dicen amén? Cuando caminas en tus fuerzas, estás desanimado. Un día vienes a la iglesia, al otro día te desanimas. Pero cuando estás en el río, es otra cosa. Todos los días de tu vida te deleitas en su presencia. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Jesús, el último día de la fiesta, se paró delante de la multitud y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. El libro de Pedro dice que nosotros somos piedras con las cuales Dios edifica un edificio espiritual que es su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos una roca. Digan fuerte: tenemos una roca. Tenemos una roca. Nadie de nosotros tiene aguas sino la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y cuando esa roca brota aguas, esas aguas son aguas de bendición, son aguas de prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Son aguas de avance, de multiplicación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta noche Jesús está parado en este lugar y Él es la roca. Dice en el libro de Corintios que Él es una roca espiritual. Alguien puede decir: no, la tarjetita estuvo muy buena y vine porque me invitaron. Yo te digo algo: la roca te estaba invitando esta noche a este lugar. La roca te seguía porque Él quiere que bebas. Él quiere que bebas de sus aguas. Él quiere que hoy bebas del manantial que está brotando en este lugar. Él quiere que hoy tomes esas aguas y vayas y gobiernes y conquistes y avances y prosperes. Si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Jesús está parado aquí esta noche y dice: está fluyendo un río. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Un río de fuego está fluyendo. Un río está saliendo del templo.
es algo, es alguien.